Hace 3 años exactamente realicé aquí una videocolumna titulada Lo monstruoso, a partir de un texto de Freud escrito en 1919. Y es interesante que vuelvo a retomar exactamente 3 años después ese texto de Freud, no tanto para referirme a lo que hace 3 años traté de enfatizar, mostrando cómo a través de las posverdades y de la máquina del fango, es decir, de ese espacio, esa nueva ágora donde se puede acabar con la honra, con la dignidad de una persona, construyéndole una posverdad o estableciendo una fake news a propósito de cualquier hecho, incluso poco significativo de ese individuo, si se le busca acabar. También me refería a la novela de Humberto Eco número 0, quien efectivamente habló de la máquina del fango para enmarcar la noción de posverdad en el mundo contemporáneo. Pero esta vez no me voy a referir a eso, sino que voy a retomar la idea de lo ominoso, de lo siniestro, del texto de Freud de 1919, para hablar de dos autores que en estos días pues me han avasallado de algún modo, de una manera muy gratificante, aunque un tanto triste. Un tanto triste por la partida de David Lynch, quien pues por su avanzada edad y por su afección pulmonar, que él mismo confesó en agosto del año pasado, pues nos deja, y nos deja un poco huérfanos, porque él revolucionó completamente el mundo del cine, introduciendo en el mundo del cine algo que está ahí, pero que él explícitamente patentizó. El cine es como la máquina de los sueños. El cine podría, más que explicarnos, mostrarnos cómo funcionan los sueños. Y esa es la gran profundidad, el gran descenso a la penumbra, a las sombras que contiene la obra de David Lynch. A lo largo de sus 10 largometrajes, no hizo más, y de su serie inolvidable Twin Peaks de los años 90, que luego retomó en el 2017. Es una creación extraordinaria que mezcla ese deseo que no todo el mundo se confiesa, o que los individuos, los grupos de individuos logran confesarse, logran describir, logran establecer bajo circunstancias muy particulares, donde el mal irrumpe, donde quizá aquello que pudo en un momento dado ser una bestiecilla juguetona se volvió una bestia salvaje, indomable, porque no se supo jugar con ella. La idea de la sombra, la idea del mal que está ahí, que en medio de la pareja perfecta, de la familia perfecta, del sueño americano, de lo políticamente correcto, en medio del mundo de la asepsia, en donde todo se controla, en donde nada ocurre, ahí, en lo cotidiano, en lo habitual, en lo que aparentemente funciona muy bien, está lo ominoso, o puede surgir esa otra cara, esa otra faceta que es lo siniestro. Y los términos pues los va a determinar claramente Freud, para recordar el texto de 1919, el Heimlich y el Unheimlich. Cómo se pasa de lo habitual, de lo cotidiano, de lo familiar, de lo íntimo, del calor del hogar, a lo ominoso, a lo siniestro, a lo tenebroso, al mal, a lo monstruoso. Y eso es fascinante. Él va a hacer un análisis lingüístico, va a recurrir a la literatura de la época, etcétera. Pero lo que es extraordinario, y ahí la relación, en primer lugar con David Lynch y luego con William Burroughs, tiene que ver con la relación entre lo bello y lo siniestro. ¿Por qué? Porque uno no se imagina que algo como los objetos que nos rodean, los seres que nos rodean, los seres humanos, los amigos, los amantes, las personas que más queremos, puedan ser monstruosos. Nuestra mamá, nuestro papá, nuestro amante, nuestro hijo, se pueda volver monstruoso en un momento dado. Nosotros mismos podemos tener algo de monstruoso que puede surgir en cualquier momento. Y claro, un país tan bello como Colombia, con estas masacres,
con este horror del ELN, de los grupos disidentes que ya nada tienen que ver con los originales, sino que son una copia patética que por supuesto no quiere la paz, pues vivimos casi que sumidos en lo monstruoso, en lo ominoso, en lo siniestro, en el mal. Y claro, es obvio que no se puede dialogar con gente que comete crímenes de lesa humanidad y que es un golpe de realidad feroz para quien, creyendo que porque él lo dijo se podía hacer la paz, pues resulta que no. Pero no voy a hablar de política, y menos para que ustedes digan otra vez le está echando vainazos, ya no al presidente eterno, sino al presidente del progreso, del cambio, de la transformación, en fin. No voy a hablar de política y sigo más bien con David Lynch y con William Burroughs. Volvamos a Lynch. Entonces, Lynch lo que nos muestra a lo largo de toda su producción cinematográfica, de sus largometrajes, de sus documentales, de sus intervenciones en televisión, de su pintura, de su relación con la música extraordinaria que hay en sus películas, sus bandas sonoras y claro, en la serie de Twin Peaks y ese trabajo de un poco más de 30 años que tuvo con Angelo Badalamenti, que es extraordinaria la música. Nos muestra que de pronto allá en un rincón donde menos se lo imaginaba uno, surge lo monstruoso. No solamente el hombre elefante, no solamente la cabeza que todo lo borra, no solamente el terciopelo azul, no solamente la mamá que supuestamente protege al hijo o detesta a la hija, no solamente el novio o las personas cercanas a Laura Palmer, no solamente la actriz de Hollywood que nos muestra, ya no en ese Hollywood en llamas, pero sí en llamas en los sueños, cómo no hay banda, cómo lo que hay es solo espectáculo, solo representación, cómo se toma algo de una persona, de un contexto, de un lugar, y a partir de allí se componen personajes, un poco como en la literatura, un poco como en lo que sería una obra de arte en ficción. Uno toma de aquí, de allá, y uno sabe que se está refiriendo a esta persona, pero esta persona ya no es esta persona, sino que es un personaje. Uno sabe que soñó con aquel, con aquella, pero aquel y aquella tiene otros elementos que en el mundo de la profundidad, en el mundo del inconsciente nosotros le ponemos y que probablemente le ponemos porque tiene que ver con nosotros. Allí estamos hablando de estructuras profundas, probablemente de arquetipos, probablemente de cosas que vienen desde la profundidad de nuestra humanidad y también de nuestra sexualidad, de nuestro erotismo, de nuestras pulsiones más primitivas y primigenias. Y Lynch compone con eso y hace una obra indiscutible, terriblemente bella, terriblemente hermosa, al punto de que cuando uno se aproxima a esto ominoso y siniestro en los filmes de Lynch, puede, jugando con eso, en vez de temer pasar por ese pasadizo, entrar en la cortina roja después del bosque y sumergirse en el terror del otro que no es otro sino otra, o de la otra que no es otra sino otro, jugar con ello. Y ese juego es un poco la composición de la obra, es un poco la recreación de la vida que muestra cómo se conjuga o puede acoplarse, o por lo menos habría una invitación a no negar lo hermoso de lo que puede volverse siniestro y quizá lo siniestro que después de tomar conciencia de ello puede ser terriblemente hermoso. Es donde lo bello y lo terrible se confunden, como diría Rainer Maria Rilke. Pues bien, se fue Lynch, nos deja un legado extraordinario y nos deja un legado en un mundo que vuelve a presentarnos la retrotopía contra la utopía. Mañana es la posesión de Donald Trump. Muchos auguran que este proteccionismo nacionalista acaba con buena parte de lo aparentemente conquistado en el mundo global, pero sobre todo se vuelve
a un imperialismo de tradición, familia y propiedad, a un imperialismo que prefiere la patria a la amistad, a un imperialismo que le va a dar terriblemente duro al extranjero, al inmigrante, al otro, que no solamente lo va a señalar como pecaminoso, criminal, delictivo, sino sucio. Y ahí nos volvemos a encontrar con el texto de Mary Douglas, Purity and Danger, pureza y peligro, en donde el otro se vuelve peligroso o se le construye la noción de lo peligroso, ya no por malo, ya no por pecaminoso, ya no por delincuente, eso cuenta, por supuesto, sino por sucio. Y ahí está lo siniestro. ¿Por qué asociamos algo que es tan normal, tan natural, tan cotidiano como el polvo, como los excrementos, que pena ser tan franco, como las secreciones, con lo peligroso si no se tratan adecuadamente? Por supuesto, este es un gran capítulo de la antropología y ustedes podrán visitar el texto de Mary Douglas, que ha vuelto a salir en esta videocolumna, para ver un poco cómo se conjuga y se puede conjurar ese tratar de volver al otro enemigo, pero aún más, peor aún, siniestro. Después de Lynch y paralelamente gracias a esta película de Queer, del director de origen italiano Luca Guadagnino, me llama mucho la atención cómo logró poner en su cinta Queer, la segunda novela de William Burroughs, publicada, repito, en el 52, que quedó inédita hasta el 85 porque nadie lo iba a publicar, hablando de sus más profundas pulsiones y, entre comillas, perversiones. Lo extraordinario de la obra de Burroughs y de sus amigos, que obviamente pues formaron no solamente un trío dinámico con Jacques Kerouac y con Allen Ginsberg y otros tantos, vivieron en Marruecos, etcétera, y eran unos viajeros, pero por supuesto unos adictos desde todo punto de vista, no solamente al alcohol y a ciertas drogas, sino a una creación adictiva que está muy presente en esa segunda novela después de Junkie de William Burroughs. Los invito a que vean la película, que es extraordinaria, antes de que la quiten de cartelera, porque el cine arte aquí no se valora ni se aprecia, y ver justamente la relación entre lo bello y lo siniestro. Ver cómo aquello que en un momento dado nos gustó después nos puede repugnar, y cómo hay una belleza en la repugnancia y una repugnancia en la belleza si se trata estética y artísticamente como lo hace el director de origen italiano, que lleva a la pantalla la película Queer, basada en la novela de William Burroughs, y que pone elementos de su propia vida, de la vida del autor, de William Burroughs, evidentemente, de una manera genuina. No se las voy a contar, no voy a hacer spoiler a propósito de la cinta, pero quiero decirles que hay el claro oscuro, que hay unas referencias extraordinarias a Lynch, que se recrea muy bien ese México, esa ciudad de México de los años 50, ese viaje por la ayahuasca, en pro de la ayahuasca, en pro de un cierto chamanismo que los gringos persiguieron durante mucho tiempo, pues porque a los gringos ricos les encantaban los alucinógenos en la época. Un signo de estatus era buscar alucinógenos en 1950. Pero más allá de eso están las pasiones, están las pulsiones sexuales, está el cuerpo viejo y el cuerpo joven. Y un excelente actor que ya no es 007, sino que es el mismo que personifica a William Burroughs, evidentemente en el personaje de la novela Queer, y que lo hace de manera fantástica, con unos trajes de lino, con un calor increíble, con un descenso hacia América del Sur y con una alcahuetería fantástica con esto de los alucinógenos y de la ayahuasca. Miren la película y ojalá lean las 70 y pico de páginas de la novela de Burroughs, publicada en el 85, que tiene una especie de prólogo de él genial. Y ahí volvemos a lo bello, lo ominoso, lo bello y lo siniestro. Lo uno está en lo otro y lo otro en lo uno. Hay que jugar con la parte de la sombra, con la parte maldita, para que no se bestialice. Hay que abrazarla, hay que asumirla y saber
que siempre está ahí.